decirles, ¿no? Con esta falta de ética, decirles, ¿no? Nombres frente a todos y pues lo mal que se han copiado, ¿no? Evidentemente son estudiantes, yo también soy estudiante, pero hay maneras de estudiar, por si acaso, doctores. Para la evaluación del cuarto hito, está tomando en cuenta lo que es ortopedia infantil, lo que hemos pasado, displasia de cadera y la enfermedad de Leck-Calvé-Pertes, y ortopedia en adultos, todo relacionado a la artrosis, rodilla y cadera sobre todo. Tomen en cuenta eso para el examen, por favor. Generalmente va a estar relacionado con los casos clínicos. Y la mayoría, pues, no son preguntas rebuscadas, son más preguntas de sentido común que les va a servir a lo que ya están a algunos días, inclusive digo horas de ser futuros internos. Tomen en cuenta eso, doctores. Continuando con esto, vamos a hablar un poquito de la patología osteoarticular en relación a la columna vertebral. Ustedes saben, como recuerdo anatómico, podemos ver que la columna vertebral tiene dos curvaturas convexas y dos curvaturas cóncavas. Las convexas son la columna cervical y la columna lumbar, y la convexa la columna dorsal y la columna sacra, relacionada con la coxis. También es importante determinar que dentro de lo que es la columna vertebral, las más importantes por su relación anatómico y por su situación anatómica, estamos hablando de estas dos vértebras, el atlas y el axis, que están relacionados con los traumatismos raros pero mortales. Vamos a empezar con lo que es la cifosis. La cifosis no es más que una excesiva curvatura, pero relacionada con la columna dorsal. Pregunta de examen. A la derecha tenemos una columna normal donde respeta. Evidentemente acá no se ve la columna cervical, pero vemos la columna dorsal, la lumbar y la sacra. A la derecha tenemos una columna dorsal normal, pero a la izquierda tenemos una cifosis. ¿Qué es la cifosis? No es más el incremento del arco vertebral de la columna dorsal. Eso es una cifosis, mal conocido como las joroba. Nosotros vamos a clasificarla tomando en cuenta si son pacientes ancianos, adultos, puestas en relación con factores congénitas, menores de 2 años, escolar y adolescente. Esta es una clasificación grande que he tratado de hacerlo de manera más didáctica posible para que ustedes vean que la cifosis se puede presentar a cualquier edad. Una como congénita, como parte del nacimiento. Menor a 2 años. Escolar, sobre todo en aquellos que cargan mochilas súper pesadas. Los adolescentes relacionados con problemas osteomusculares congénitos, adquiridos o traumáticos. Y en los ancianos el proceso normal de envejecer, y en los adultos relacionados con la actividad laboral que puede conllevar. Entonces la cifosis puede estar a lo largo y está a lo largo de la vida, para que tomen en cuenta en los casos clínicos. El diagnóstico nosotros vamos a verlo de manera siempre van a ir de la mano, tanto el diagnóstico clínico como el radiológico. Perdón. En el clínico, evidente, ¿no? Cuando al paciente se le mira de perfil, es evidente, hay un incremento de la curvatura dorsal de la joroba. Y de la columna lumbar estamos hablando de una lordosis, cuando son, si vale el término, más panzoncitos de lo normal. Nosotros valoramos cuando le decimos al paciente que toque sus dedos con dedos de la mano, los dedos del pie, sin que llegue a doblar la rodilla. Entonces ahí es evidente, ¿no? Esta curvatura excesiva que va a tener el paciente. Ahí como nosotros podemos ver, hay una jiba, el cual es característico de este tipo de pacientes que tienen cifosis. Y en la radiología, pues nosotros vamos a ver que hay una prominencia a nivel de la columna dorsal. Esta es la jiba que nosotros vamos a ver. En la proyección anteroposterior evidente no es la cifosis, pero en la proyección lateral pueden ver cómo hay una excesiva curvatura de la columna dorsal, para que tomen en cuenta y preguntas de examen. Cuando hay un incremento de la columna dorsal hay cifosis, y cuando hay un incremento de la columna lumbar, lordosis. No se olviden, por favor, y esas son una de las causas, eh, sería la segunda causa o de motivo de consulta en traumatología y ortopedia.
Los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a encontrar con este tipo de lesión o cifosis es la fractura con antecedentes traumáticos o la TBC, la famosa tuberculosis, el cual va a provocar que la columna dorsal y lumbar tengan una angulación mayor del que tiene. El tratamiento va a deberse en leve, moderado, grave, tomando nosotros en cuenta, tomando en cuenta este desplazamiento que hay. Más adelante voy a enseñarles a medir, que nosotros basamos con el índice de COPS. El índice de COPS nos va a sacar si es una cifosis leve, moderada o grave. En el tratamiento de la cifosis leve está relacionado generalmente con movimientos, masajes, estiramientos, ejercicios terapéuticos a cargo del servicio de fisioterapia y kinesiología. Y el moderado se utiliza corsets, modificadores de espalda. Puede ser que en el examen coloque cuál es el tratamiento moderado, ejercicios físicos por fisioterapia y kinesiología. Falso. Recuerden que el moderado es con el uso de órtesis para modificar la posición de la columna dorsal. Y cuando estamos hablando de una cifosis grave, pues el tratamiento es quirúrgico. Creo que es sentido común para esos doctores. Otro, siguiendo eh, la misma línea de la columna vertebral, tenemos que hablar de la escoliosis. La escoliosis no es más que una lateralización de la columna dorsal o de la columna lumbar. Como podemos ver a la derecha, tenemos una columna normal, recta, alineada. En cambio, una columna escoliótica está desalineada. Tiene una inclinación derecha e izquierda, independientemente del lado en cual sea afectado. Esta es la escoliosis. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? En pacientes un poco obesos o con sobrepeso, esta línea que se ve, este pliegue dentro o sobre la columna dorsolumbar no es evidente. Nosotros nos damos cuenta por el nivel de los hombros. Un hombro va a ser más elevado que el otro. Estamos hablando de una escoliosis clínicamente bien. Al paciente que si tiene escoliosis o cifosis, se lo valora de espalda. Acá podemos ver, ¿no? Desviación de la columna vertebral. La cifosis es de la columna dorsal. La escoliosis es lateralización de la columna dorsolumbar y la lordosis lumbar es desviación de la columna lumbar. Espero que no se olvide de esta gráfica, porque el paciente va a venir con una de estas tres características. Si no es evidente clínicamente, radiológicamente va a ser evidente. Pero recuerden, la cifosis y la lordosis se van a ver siempre en proyecciones laterales, a diferencia que la escoliosis se va a ver en proyección antero-posterior. Pregunta de examen. La cifosis y la lordosis es evidente en las proyecciones laterales. Y la escoliosis va a ser evidente en la proyección antero-posterior. Además, el paciente va a tener una actitud escolótica, es decir, con cierta inclinación por el desnivel que va a aparecer entre un hombro y otro. Y pues en la cifosis va a haber la famosa jiba, cuando nosotros vamos a decir que toque sus dedos de sus pies con la mano, se va a hacer evidente esta pequeña jiba e inclusive el desnivel que hay. Aquí tenemos la altura de la jiba. La altura de la jiba la altura de la columna dorsal tiene que estar alineada con la columna lumbar. Cuando hay esas diferencias, estamos hablando de una cifosis. Nuevamente, nosotros vamos a clasificar de acuerdo a la etiología. Generalmente la escoliosis es multifactorial. La etiología podemos empezar diciendo que puede ser congénita. Alteraciones o enfermedades de la columna vertebral, alteraciones del desarrollo musculoesquelético, puede haber fusión costal congénitas. Luego puede haber alteraciones neuromusculares, neuropática o miopática. O la famosa idiopática, generalmente va a presentar en la edad infantil, juvenil y adolescencia. No se conoce la causa. No hay antecedentes patológicos, peor familiares. Pueden ser también debido a fenómenos irritativos cuando nosotros adoptamos posiciones antiálgicas. Puede ser secundario a un trauma cuando hay fractura vertebral o extravertebral o enfermedades del mesénquima como congénita o adquirida. Todas estas relacionadas, con la etiología. Y la clasificación
tomando en cuenta la rigidez o la flexibilidad de la curvatura, nosotros vamos a decir que son funcionales o estructurales. Cuando son funcionales son más flexibles, pero cuando son más estructurales, esto quiere decir que las vértebras están más rígidas, está relacionada con las estructurales. Funcionales, flexibles, estructurales, rígidas, porque las vértebras, una vez que la lesión es estructural, esta se vuelve más rígida. El diagnóstico. A diferencia de la cifosis, la escoliosis es más evidente. Como digo aquí, ¿no? Signo de la escoliosis, hombros desnivelados. Va a haber una curvatura de la columna dorsolumbar y las caderas también van a estar desniveladas. Generalmente estamos hablando de un paciente escoliótico. El diagnóstico va a ser, bueno, ahí tenemos en la edad adulta, que es menos evidente, pero ya la desviación es mayor. En un niño no es tan evidente porque es delgado, está en proceso de crecimiento, pero en un adulto sí. Y en una etapa, en una tercera etapa o grave donde el tratamiento quirúrgico se puede evidenciar en esa posición. Y el diagnóstico pues es radiológico, les decía yo, que la cifosis y la lordosis se evidencia más en una proyección lateral, pero la escoliosis se evidencia más en una proyección anteroposterior o AP, donde hay una escoliosis a nivel dorsolumbar y acá también a nivel lumbar. Tenemos dos zonas de inflexión que nosotros llamamos. Entonces es evidente, ¿no? La escoliosis. Acá les decía, nosotros determinamos según el índice o el ángulo de Cops. Algunos autores manejan hasta 14. Mayores de 14 es el tratamiento quirúrgico. Por otros autores manejan 16, entonces como rango yo les he dejado de 12 a 16 grados. Ahí está lo leve. Pasa los 16 grados, ya es generalmente quirúrgico el ángulo de Cops. Acá, como decimos, ¿no? Con la gráfica, es la radiografía donde se evidencia, ¿no? Dos curvaturas, donde la curvatura o el ángulo, perdón, de Cops es 65 y 70. Si hemos dicho mayor a 16, esto es 100% quirúrgico. El tratamiento generalmente, como los escoliosis se identifican de 2 a 5 años, pueden ir bien con el tratamiento ortopédico para corregir la escoliosis a través de las diferentes órtesis, modificadores de columna, lumbar o dorsal para realinear la escoliosis. Pero cuando ya han pasado esos años 5, 10, 15, 30 años, entonces el tratamiento es quirúrgico. Nosotros utilizamos varillas de titanio más tornillos peliculados para poder realinear esa columna desalineada o chueca, si vale el término. Entonces nosotros enderezamos esa columna para que pueda tener toda la funcionalidad que el paciente requiere. Ya tenemos una cifoescoliosis, cifosis, es una combinación de ambas también que pudiéramos tener nosotros. Vamos a hablar un poquito ya, no tanto de la parte no traumática. Ahora estamos hablando de las lesiones de columna vertebral, pero traumáticas. Otra cosa que deben diferenciar. La cifosis, la escoliosis, la lordosis son lesiones no traumáticas o atraumáticas que algunos lo llaman. En cambio, ahorita vamos a hablar un poquito de las lesiones de la columna vertebral, pero traumáticas. Vamos a tomar en cuenta esto relacionado a la lesión, si es estable o inestable. Las estables, fractura en cuña o acuñadas y fracturas con minuta, como se puede ver acá. Cuando estamos hablando de una fractura acuñada o cuneiforme, solamente es un vértice de la vértebra. Pero cuando estamos hablando de fracturas con minutas, pues el cuerpo vertebral se va a dividir en varios fragmentos, los cuales le van a dar cierta inestabilidad a la columna vertebral. Y no solamente eso, ojalá fuera solamente darle inestabilidad, le va a dar dolor. Y las lesiones inestables están relacionadas con las fracturas y luxaciones por extensión, por rotación o por flexión. Si ustedes se fijan acá, tenemos una parte del cuerpo vertebral está hacia anterior y la inferior está hacia la parte posterior. Hay un desplazamiento, puede ser superior o inferior, el cual va a provocar lesiones de la columna vertebral.
La clasificación de Dennis toma en cuenta este desplazamiento que va a ocurrir. Traumatismos de la columna cervical, generalmente por latigazo, que puede haber compromiso de de la médula espinal. El diagnóstico lo vamos a ver por dolor progresivo, contractura muscular, síntomas de tipo Barré-Leaux, por si acaso busquen eso, es pregunta de examen, no va a estar como dice aquí, sino con su definición. Radiología negativa, como es latigazo, no se va a poder ver bien, porque es una estructura donde generalmente la médula espinal es la más dañada. Y el tratamiento va a ser por analgésicos, relajantes musculares y el famoso vendaje de Schatz o el collarín de Filadelfia. Y ya hablando un poquito de algo más específico, vamos a hablar del Atlas. Son lesiones raras producidas por hiperextensión, hiperflexión o compresión. Va a haber dolor, rigidez, limitación funcional, parestesias y anestesias, todos relacionados con los traumatismos a ese nivel. El axis es una fractura rara, mecanismos puede ser hiperflexión, diagnóstico clínico y radiológico. Lo que le diferencia al axis y al atrás es la apófisis odontoides, que deben tener en cuenta. Ahí pues voy a poner la apófisis odontoides, fractura en la vértebra atlas, falso o verdadero, ¿no? Tomen en cuenta. Sé que van a caer en esa pregunta. Fracturas y luxaciones de la parte cervical baja. Ya estamos más abajo, estamos hablando de C4, C5 hasta C. Entre C5 y C7, sin lesión medular y con lesión medular. Esto está relacionado generalmente con el compromiso del plexo braquial, porque recuerden del C4 al C8, o perdón, al D1, sale y es conformado en los nervios radial, cubital y mediano, que son ramos de la columna cervical. Las complicaciones que nosotros vamos a tener son lesiones por encima de la metámara C4, entre C4, C5, C6, C7, generalmente está C8. Todos estos están relacionados con aquellos pacientes que van a tener compromiso del plexo braquial, sobre todo por la lesión entre C4 y C8. Ya hablando un poquito más por debajo de la columna cervical, estamos hablando de la región dorsal. Las lesiones traumáticas son raras. Generalmente se va a producir por osteoporosis, metástasis, infecciones como la tuberculosis y osteocondrosis. Me olvidaba recordarles acá, por favor, me tienen que poner como respuesta lo que estoy pidiendo. Si ustedes me incrementan o hacen un copy-paste del Google y me pegan lo mismo la respuesta, está mal, por si acaso. Para los que han copiado el examen anterior, decía fracturas de la escápula, me han puesto los 5, pero además me han incluido factores indirectos, mecanismos directos e indirectos. Si está más de lo que les estoy pidiendo, les voy antelando que esa respuesta va a ser inválida, por más que en todo lo que han hecho el copy-paste esté la respuesta correcta. Tomen en cuenta eso, doctores. Entonces, en la región dorsal, como son lesiones traumáticas, son raras, las lesiones en este nivel se va a deber sobre todo a osteoporosis, una desmineralización ósea. Puede ser por metástasis, generalmente próstata en el varón y mama en la mujer. Infecciones, sobre todo la tuberculosis y la osteocondrosis, relacionado con todo el proceso normal de envejecer. Y un poquito en la zona de transición, en lo que es la región dorsolumbar, los segmentos más lesionados son D11 a L2. Por eso se llama zona de transición. Pregunta de examen. Lesiones de la región dorsolumbar de 11 a L2. De 12 a L1 no me sirve, es de 11 a L2. El mecanismo indirecto puede ser por caída sobre pies, caída sobre los hombros. Entonces, esta es la respuesta en relación a las lesiones de la región dorsal. Si ustedes me colocan mecanismos indirectos, caídas sobre pies, caídas sobre los hombros, mal la respuesta, por si acaso, doctores. Ya más específicamente hablando de la zona de mayor lesión o dolor, es la región dorsolumbar.
que se va a caracterizar por dolor, contractura muscular, anormalidad de la fosa espinosa y sobre todo, ¿no? Los exámenes radiológicos los que nos van a dar el tip para poder identificar el segmento afectado. El tratamiento es evitar el levantamiento inadecuado del accidentado y sobre todo inmovilizar a estos pacientes. Ya en la región lumbar va a haber más complicaciones nerviosas. Lesión por encima del nivel medular de 4, entre D4 y 12, entre L1 y L4 y caudal a L4. Todo lo que esté por debajo de L1 van a producir paraplegia y relajación de esfínteres o no van a poder controlar los esfínteres. Ya pasando a otro problema también de salud pública, que es la lumbalgia. La lumbalgia es la segunda causa de motivo de consulta en la consulta externa y también es la primera como manejo de atención en los servicios de emergencia. Es un problema, como decía, de salud pública donde no se ha podido identificar menos determinar si realmente, si realmente esa intensidad que tiene el paciente referido al dolor es tan intenso como le indica. Se han hecho muchos estudios, pero ninguno ha podido determinar que la lumbalgia sea una enfermedad, un síntoma, una enfermedad incapacitante. Vamos a hablar un poquito de las clasificaciones, de la etiología, características del dolor y pues hacer énfasis sobre todo en el manejo que vamos a tener de pacientes. La lumbalgia, vamos a clasificar según la etiología en columna sana, columna enferma, extrarraquídea y secundaria enfermedades de base o enfermedades generales. Cuando estamos hablando de una lumbalgia en columna sana puede ser por sobrecarga, que el paciente haya excedido la capacidad de poder cargar peso. Hiperlordosis, que tenga lordosis, o un sobrepeso. Estamos hablando de una columna sana. Cuando estamos hablando de una columna enferma, estamos hablando de una artrosis, espondiloartropatía degenerativa. El propio proceso de envejecer naturalmente, la escoliosis, como les mencionaba, y los tumores o las metástasis, por estar relacionadas con lumbalgia asociada a una columna enferma. Extrarraquídea, que no tiene que ver nada que ver con la columna vertebral y la médula, puede ser contractura muscular, puede ser un origen hepatobiliar como la colitiasis o ginecológicas relacionadas con las itus. Y las secundarias enfermedades de base por la artritis reumatoidea, la gota, y sobre todo, ¿no?, por las enfermedades como el H1N1, gripe, que va a provocar malestar general y sobre todo dolor a nivel lumbar. Nosotros vamos a clasificarla por las características del dolor en aguda y crónica. La aguda es recidivante, hiperagudo y la crónica siempre está relacionada a vicios posturales, exceso de peso y a la altura de columna. Por eso decía que las personas muy altas o que tengan mayor a 1,70 siempre van a tener episodios de lumbalgia. El diagnóstico. Nosotros vamos a ver que el diagnóstico es clínico, pero como les decía, va a estar relacionado con todo el proceso normal del vivir. Puede ser por estrés, tensión y problemas emocionales, puede ser por mala postura, sobrepeso, torceduras de las espaldas por la sobrecarga, puede ya tener algunos síntomas de hernia de disco, artritis o artrosis y las múltiples causas, ¿no?, relacionadas con el dolor lumbar, la famosa lumbalgia. El tratamiento, nosotros lo clasificamos en dos, en una lumbalgia aguda y en una lumbalgia crónica. Cuando estamos hablando de una lumbalgia aguda, el tratamiento es reposo, analgésicos, AINES, sedantes, relajantes musculares, calor local, infiltración local y los modificadores de espalda para el manejo agudo. Y en crónico, pues lo dejamos al servicio de fisioterapia y kinesiología a través de la rehabilitación muscular y postural. También le decimos que baje de peso, la reeducación laboral. Si es un paciente que tiene mucha sobrecarga, debe modificar su fuente laboral y uso de fajas ortopédicas. Pero sobre todo, tomando en cuenta el tratamiento agudo y crónico, ante todo debemos tratar la causa.
No solamente hacer un manejo sintomático, se debe identificar el origen de ese dolor lumbar que el paciente queja, porque al final el paciente va a volver con ustedes. Y pues la otra que nosotros llamamos es la acompañada con la lumbalgia, la lumbociatalgia o la lumbociática, algunos llaman, o algunos autores lo llaman como la ciática. La ciática no es más que una compresión que se va a hacer, que va a estar comprendido entre lo que es el glúteo menor y el músculo piriforme por la sobrecarga del esfuerzo que puede tener este paciente. La etiopatogenia, igual que las anteriores, es variada, pero nosotros vamos a tomar en cuenta sobre todo a la compresión radicular que puede tener este paciente. Recuerden que la ciática aparece por una compresión entre el músculo glúteo menor y el músculo piriforme. ¿A qué se va a deber esta compresión radicular? Perdón, un ratito, por favor. Creo que ya desactivó el compañero, ¿no? ¿Dónde está eso de silenciarlos a todos? Creo que ya se fue. Bueno, entonces, continuando con esto, con lo que es la lumbociática, ¿por qué se va a producir un dolor a nivel de la ciática? Se va a producir por una compresión radicular. ¿Qué va a producir la compresión radicular? Hablando de citopatogenia, va a ser tumores vertebrales, traumatismos, hernia del núcleo pulposo y los factores inflamatorios. ¿Qué va a producir esta compresión radicular? Un edema, liberación de neurotransmisores del dolor y esa secuencia que nosotros conocemos. Va a haber un dolor referido que va a bajar de la espalda, va a ir detrás de la región del glúteo mayor menor, de las nalgas, por detrás del muslo hasta llegar a la rodilla. Si el paciente les indica que ha recorrido ese dolor espalda baja, región glútea entre glúteo mayor y menor, región posterior del muslo, hasta llegar a la rodilla, estamos hablando de un diagnóstico certero de una lumbociática. ¿A qué se va a deber eso? Un estiramiento de las raíces nerviosas que van a provocar dolor. El diagnóstico generalmente va a ser clínico, con las tres maniobras que nosotros conocemos, la Segue, Bragart y Favere. Este diagnóstico nos va a ayudar a determinar sobre la compresión radicular. Pero nosotros, además de decir que este paciente tiene una lumbociática, vamos a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con una neuropatía diabética, en los pacientes diabéticos con diabetes tipo 2, una tuberculosis, tumores y la artritis reumatoidea, todas relacionadas con la columna lumbar. Y el tratamiento va a ser médico. Nosotros hacemos analgésicos, relajantes musculares durante 3 semanas. Si no mejora, recién pedimos RX. Es el manejo que nosotros hacemos. Decía, darle reposo, analgésicos, calor, relajantes, sedantes. Por 3 semanas. Es un tiempo perentorio importante. No mejora, pedimos rayos X. Y en la radiografía nos va a dar indicios de que hay una compresión radicular o la famosa hernia de disco, donde nosotros debemos hacer esa disección o suprimir la porción discal herniada para que el paciente deje de sentir dolor. Si eso no es posible, se realiza una artrodesis. Esto es con fines académicos porque antiguamente se hacía la artrodesis, quiere decir se fusionaban dos vértebras contiguas. Pero eso ha quedado atrás. Eso es todo, doctores, en relación a la columna dorso-lumbar, que es una patología bastante frecuente en los diferentes servicios que ustedes van a ver.
Evidentemente se va a presentar más en consulta externa y emergencias. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, doctores. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Tengo una dime, consulta doctor. Dime. que dijo que íbamos a tener una clase más antes de la prueba. ¿Qué día la vamos a hacer esa clase? En la siguiente clase, que sería martes a la misma hora. Pero usted dijo que la prueba la vamos a hacer el lunes 15, por eso Claro. no... El examen es el lunes 15 a las 15:30, pero la clase para el hito 5 es el martes a la Ah, misma hora. ya entendí. Sí, Doc, y lo otro, dijo que la contractura era del piriforme y el glúteo medio o el glúteo menor. glúteo menor. Ah, ya, doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dos buenas noches. Sí, una consultita. En la parte Dime. de la lumbociática, ¿en qué parte, o sea, en qué tipo de la etiología entraría? Una vez cuando estábamos haciendo rote con usted en el Cuchieri nos llegó un paciente, era ingeniero, creo, y él le dio esto porque estuvo sentado así como encima de su billetera todo el día, no sé si se acuerda, y fue por la billetera. O sea, ¿en qué clasificación entraría esta? A Si es ver. inflamatoria, traumática o... Eso, entraría dentro de los traumatismos. No sé Ah, si los han pasado. Sobre los que manejan auto o moto, la billetera siempre está relacionado por el trayecto del nervio ciático. Cuando ustedes pasan un bache, un muelle, siempre hacen un bamboleo, ¿verdad? Ascienden, descienden. Eso es considerado como un traumatismo, que a la larga va a irritar el nervio ciático y le va a provocarse dolor característico detrás de la nalga, detrás del muslo, hasta llegar a la rodilla. Entraría dentro de los traumatismos, doctor. ya, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas. No lo escuché bien. Para el diagnóstico de la lumbociática clínica teníamos la Tegue, Bragar y ¿cuál más? Fabere. Faber. Fabere. Ah, ya. Gracias, doctor. Flexión, abducción, rotación externa. Eso es lo que se hace. Gracias, doctor. Dime, 15:30. Bueno, pero igual les voy en el grupo decir que ya está en el sistema el domingo, recuerdo, a mediodía recuerdo que su examen va a ser igual del 15 a las 15:30. Bueno, doctores, que tengan un descanso reparador y pues nos vemos, sí, directamente el lunes para el examen. Gracias, doctor. Buenas noches, doctores.